Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Mi grupo, el grupo 5, nos toca el tema alteración de las rocas y su influencia en la estabilidad de taludes. Comienza nuestro compañero Noah. Profesora, buenas noches. Voy a hacer el tema de alteración de las rocas, alteración de las rocas y su influencia en la estabilidad de taludes. Alteración de las rocas. Su, su alteración de las rocas es un proceso geológico mediante el cual los minerales y la estructura de las rocas sufren las transformaciones debido a la acción del agua, el aire y los cambios de temperatura y la actividad biológica. Este proceso puede ocurrir en la superficie terrestre o cerca de ella y conduce a la degradación, descomposición o transformación de los minerales originales en nuevos compuestos. Los tipos de alteración son alteración física o mecánica. Implica la fragmentación o desintegración de las rocas sin que cambie su composición química. Se produce por factores como la expansión térmica, la acción de hielo, etc. Alteración química. Involucra reacciones químicas entre los minerales de la roca y agentes como el agua, como el óxido y el dióxido, eh, que generan los nuevos minerales más estables, que ocurre por la acción de organismos vivos como raíces de plantas, bacterias, hongos y líquenes que pueden romper físicamente las rocas o producir sustancias químicas. Los, los ejemplos de tipo de alteración son alteración física o mecánica, fractura de la roca por ciclos de congelación y deshielo del agua en grietas. La alteración química se ocurre por la oxidación del hierro en rocas que forma óxidos como la hematita o limonita y produce coloraciones rojizas. Alteración biológica, raíces que penetran en fisuras y las ensanchan al crecer. ¿Cómo modifican las propiedades mecánicas de las rocas? La alteración afecta directamente la resistencia, porosidad, cohesión y durabilidad de las rocas. Disminuye la resistencia mecánica, haciendo que las rocas se fracturen o deslicen con mayor facilidad. Aumenta la porosidad y la permeabilidad, facilitando la infiltración de agua y acelerando la degradación. Re- Reduce la cohesión y la estabilidad estructural, lo que puede provocar fallas de taludes, cimentaciones o estructuras naturales y artificiales. Los principios de la metrización. Adaptación al ambiente superficial. Los minerales formados a altas presiones y temperaturas como el interior terrestre tienden a ser inestables de la superficie donde predomina la presión baja, el agua y el oxígeno. La tendencia al equilibrio químico. Los minerales se modifican para alcanzar un estado más estable frente a las condiciones ambientales actuales. La progresividad del proceso. La meteorización comienza con los cambios estructurales leves y puede terminar en la formación de suelos. Alteración mineral. La alteración mineral es la transformación química de los minerales primarios, originales de la roca, en minerales secundarios más estables, como el feldespato, mineral primario. Se altera caolonita, arcilla secundaria por hidrólisis. Estas transformaciones reducen la cohesión y resistencia de la roca, incrementando su porosidad y favoreciendo su desintegración. Las leyes que explican la estabilidad de taludes. La estabilidad de un talud depende del equilibrio entre las fuerzas que tiende a provocar el deslizamiento, fuerzas cortantes y las fuerzas resistentes, cohesión y fricción interna del material. El criterio de Moore-Conway es una ley empírica que describe la resistencia al corte de los materiales geológicos. Se expresa mediante la ecuación T, que es resistencia al corte, C, cohesión del material, esfuerzo, que es esfuerzo normal sobre el plano de falla, y tita, ángulo de fricción interna. Este criterio indica que la resistencia al deslizamiento depende tanto de la cohesión entre partículas como de la fricción interna generada por la presión efectiva. Teoría
del equilibrio límite. Este método analiza el estado de equilibrio entre las fuerzas actuantes sobre un talud y define el factor de seguridad. Se expresa mediante la ecuación de factor de seguridad es igual a fuerzas resistentes, fuerzas actuantes. Si la fuerza, si Fs es mayor a 1, el talud es estable. Si el factor de seguridad es igual a 1, el talud está en equilibrio límite. Si el factor de seguridad es menor a 1, el talud es inestable y puede fallar. El equilibrio límite considera la geometría del talud, las propiedades del suelo o roca de la presa. Ya sería todo por mi parte. Vamos a continuar con rocas ígneas en zona de taludes. Las rocas ígneas más comunes que se encuentran en la zona de taludes son el basalto, la andesita, que son rocas densas y duras, y el granito, que es una roca intrusiva. La estabilidad de estos taludes depende de la litología específica y las estructuras geológicas presentes. Eh, las rocas que hemos identificado en, en la región, las más comunes son, como ya lo mencioné, el granito y el basalto. El granito es una roca compuesta principalmente por cuarzo, feldespato, alcalino. Estas rocas son de textura granular y su color varía desde el gris claro al gris oscuro. El basalto son rocas volcánicas equivalentes a gabros. Estas son lavas máficas cuyos minerales son la calcita, el olivino, augita y el óxido de fierro. El comportamiento frente a la alteración. Las rocas ígneas en taludes se vuelven más débiles y menos estables con la alteración, ya que los minerales pueden transformarse en compuestos menos resistentes y más susceptibles a la fragmentación mecánica. La alteración causada principalmente por la meteorización química debilita el macizo rocoso y si hay fracturas en las juntas, esto le permite a que el agua se infiltre y pueda generar presiones intersticiales y esto provocar el deslizamiento y el desprendimiento. En en la imagen podemos ver varias fotografías de rocas que han sido alteradas, están cuarteadas y algunas ya a punto de desprenderse. Siguiente, Noah, por favor. La influencia en la tectónica. Eh, Tenemos la creación de fracturas y fallas. La tectónica de placas, el movimiento causa fallas geológicas a lo largo del tiempo y esto crea fisuras y grietas entre las uniones de las rocas. El levantamiento y la deformación. La deformación tectónica, decía, la deformación tectónica permite crear taludes eh, pronunciadas y esto es más susceptible a erosionarse. Tenemos la inestabilidad de las rocas duras. Estos son fracturadas por el movimiento tectónico de las placas y la erosión y la meteorización que crea taludes en pendientes y a la superficie de los cuales son más susceptibles a la erosión. Acá en la imagen podemos observar un talud árido expuesto a la erosión natural. Eso sería todo de mi parte. Doy pase a mi compañero. Profesora, muy buenas noches. Buenas noches con todos los compañeros. A mí me toca hablar de riesgos. No, a ver, pasa, por favor. Dice inestabilidad de talúes. Ocurre cuando el equilibrio de una pendiente se rompe provocando
que el suelo y la roca se muevan debido a las fuerzas de gravedad. Esto se debe a una combinación de factores como saturación por agua, erosión, sismos sobrecargados y cortes inadecuados en el terreno. Las manifestaciones de esta inestabilidad incluyen el deslizamiento y desprendimiento de flujo de deritos, los cuales pueden causar daños severos. Pasa, Noah. Colapso en minas y carreteras. Puede ocurrir por derrumbes de rocas, explosiones de gases o inundaciones a menudo causados por falta en el sostenimiento y sismicidad inducida. Los colapsos en carreteras suelen ser provocados por bloques de tráfico, como huelgas mineras interrumpen las rutas de transporte. Letra PPT no, por favor. Dice beneficios. Detectar a tiempo en las zonas de riesgo permite una planificación en el diseño más seguro y minimizar la visibilidad, daños y garantizar la estabilidad de las estructuras. El otro tema que me toca hablar son medidas de prevención, mitigación y aprovechamiento. Sobre lo que estamos hablando ahorita sobre mitigación y control de riesgo, es el drenaje de la superficie subterránea. Gestionar el agua es crucial ya que el agua puede debilitar el suelo y provocar deslizamiento, ¿no? Revestimientos, cubrir los talúes con materiales y protectores que ayuden a prevenir las erosiones y las superficies y las estabilizaciones. Cambia, Noah, por favor. Anclajes y técnicas de establecimiento. Utilizar anclajes y otras técnicas para las fuerzas de estructuras de taludes, evitando movimientos y deslizamientos. Monitoreo geotécnico y modelado de taludes. Supervisar constantemente el comportamiento de taludes y crear moldes predictivos de miles de anticipar problemas y tomar medidas preventivas ante cualquier desgracia, ¿no? Pasa, ¿no? Y uso de materiales de excavaciones, reutilizar los materiales obteniendo de excavaciones y derrumbes para construcciones de relleno, reduciendo la necesidad de extraer nuevos recursos. Eso es en cuanto a las excavaciones, ¿no? Le doy pase a mi compañero. Buenas noches, profesora. A mí me ha tocado exponer sobre la importancia de taludes en la minería, carreteras y obras civiles. Primero, vamos a explicarnos qué es un talud. Un talud es una inclinación de la superficie de un muro o terreno de origen natural o artificial, que puede ser temporal o permanente. Se forma al crear una pendiente, como en la construcción de carreteras, para obtener una superficie plana, o puede ser el resultado de procesos erosivos. La estabilidad de un talud depende de la pendiente, el tipo de suelo, la gravedad y factores como la lluvia, que puede causar deslizamientos. Estabilidad de taludes en minería. Siguiente, por favor. Importancia del talud en minería. La importancia del talud en minería radica en la seguridad de los trabajadores y la estabilidad de la mina, ya que su diseño correcto previene deslizamientos y colapsos. También es crucial para la rentabilidad y eficiencia de las operaciones, ya que un diseño optimizado permite excavaciones más eficientes y un aprovechamiento del terreno. La importancia de talud en carretera. La importancia de los taludes en carreteras radica en su función de estabilizar el terreno, prevenir deslizamientos y desprendimientos, y garantizar la seguridad de los usuarios. Un diseño adecuado de taludes es esencial para la durabilidad de la infraestructura, ya que evita daños al pavimento, protege contra la erosión y minimiza los riesgos de accidentes y fallos estructurales. Y por último, la importancia de un talud en obras civiles. La importancia del talud en obras civiles radica en su función de asegurar la estabilidad estructural, proteger contra la erosión y los deslizamientos, y permitir el aprovechamiento del terreno.
Un talud bien diseñado y monitoreado es crucial para la seguridad de las personas, la durabilidad de las infraestructuras como carreteras, presas y edificios, y la prevención de daños ambientales por desprendimientos. El siguiente tema que me toca exponer son las eras geológicas donde se formaron las rocas. Las rocas se formaron a lo largo de las diferentes eras geológicas, desde el León Árico hasta el Cenozoico, con las más antiguas datadas en más de 4.000 millones de años. La formación de rocas se dio a través de procesos continuos de vulcanismo, sedimentación y metamorfismo, a lo largo de los eones, con formaciones continentales importantes que se consolidaron especialmente durante el periodo arcaico. Vamos a hablar de las eras donde se formaron las rocas en las eras geológicas, ¿no? La primera de ellas es el León Árico. Se considera el inicio de la formación rocosa en la Tierra, con las rocas datadas más antiguas conocidas con más de 4.000 millones de años. El periodo del León Arcaico es el león en el que se formaban los continentes y los océanos. Durante esta era, la corteza terrestre se enfrió lo suficiente para que las rocas y las placas continentales comenzaran a formarse. En la era Paleozoica, en esta era se vio la consolidación del supercontinente Pangea, lo que influyó en la formación de las rocas y sedimentos. Se formaron rocas sedimentarias como la arenisca, el conglomerado y la lutita, a partir de la erosión de las montañas. Con el tiempo, estas se transformaron en rocas metamórficas como la pizarra y la cuarcita, en eventos posteriores. Por último, tenemos la era Mesozoica y la Cenozoica. Continúan procesos de formación de rocas sedimentarias y metamórficas junto con una intensa actividad volcánica y tectónica, que dieron la formación y remodelación de las estructuras rocosas que conocemos hoy en día. Procesos que favorecen la alteración de las rocas. Tenemos el intemperismo prolongado. El intemperismo prolongado es el proceso de desgaste, descomposición y desintegración de las rocas a lo largo del tiempo, causado por la exposición continua a agentes atmosféricos, físicos, químicos y biológicos. Este proceso altera la composición, textura y forma de las rocas, dando lugar a cambios en su color y resistencia, y es fundamental en la formación del suelo y el modelado del paisaje. Otro proceso es el clima. El clima actúa sobre las rocas principalmente a través de la meteorización, que es un proceso de desgaste y desintegración. Los cambios de temperatura, la lluvia, el hielo y el viento son los principales factores climáticos que contribuyen a este proceso. Estos elementos rompen físicamente las rocas, meteorización mecánica, y provocan reacciones químicas que las debilitan, como la meteorización química. Por último, la tectónica de placas. La tectónica de placas favorece a las rocas al crear nuevos tipos de rocas, al deformarlas y al promover el ciclo de las rocas. Los movimientos de las placas son los que crean montañas, volcanes y fosas oceánicas, que a su vez generan o transforman rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Le doy el compás a mi compañero Mesía. Tipo de roca y su influencia en la estabilidad del talud. Tenemos las rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. En las rocas ígneas son generalmente compactadas, con bajo contenido de poros y alta resistencia a la compresión. La presencia de fracturas por enfriamiento puede representar planos de debilidad y también la alta resistencia en estado fresco, pero su alteración química puede reducir notablemente su cohesión. En rocas sedimentarias suelen tener estructuras en capas o estratificación que, si están inclinadas, actúan como planos de deslizamiento. Mayor susceptibilidad a la meteorización, disolución y expansión. También tenemos la porosidad variable, permeabilidad moderada a alta dependiendo del grado de cementación. Y las rocas metamórficas suelen presentar foliaciones o planos de exquisitosidad que pueden actuar como superficies de falla. Alta resistencia mecánica en condiciones frescas, pero con gran anisotropía estructural. Si las foliaciones están orientadas hacia el exterior del talud, el riesgo de inestabilidad aumenta considerablemente. Siguiente, por favor. El grado de alteración de las rocas. ¿Qué es una alteración?
Es el proceso de cambio físico y químico de las rocas por acción del agua, oxígeno, dióxido de carbono, organismos y temperaturas extremas. La alteración afecta la textura, mineralogía y la resistencia de las rocas. Efectos de alteración. Disminución de resistencia a la compresión simple, aumento de la permeabilidad y sustentabilidad a la saturación, desarrollo de planos débiles internos por disolución o formación de arcillas secundarias, generación de condiciones críticas para fallas superficiales y profundas. Casos típicos de la falla. Tenemos falla planar, que es común en rocas sedimentarias o metamórficas. Falla en cuña cuando dos o más planos estructurales se intersecan y forman una cuña deslizante. Desprendimientos, comunes en macizos fracturados con bajo grado de cementación o rocas alteradas. Y por último, la falla rotacional, que es frecuente en taludes con materiales altamente meteorizados o transicionales entre roca y suelo. Uso de estudios petrográficos e hidrogílicos para diseñar taludes más seguros. ¿Qué es un estudio petrográfico? Es un análisis detallado de la composición mineralógica y textura de una roca mediante microscopia. Se realiza para identificar minerales primarios, secundarios y procesos de alteración. Aplicaciones directas en taludes. Identificación de minerales expansivos como, como la montormilla o la caolinita. Grado de alteración. Se puede observar alteración de feldespatos o biotita. Presencia o microfracturas o zonas de recristalización. Distribución y orientación de granos. Afecta anisotropia del macizo rocoso. Y los beneficios, que permite detectar zonas con menor resistencia antes de que fallen, mejora la clasificación del macizo rocoso y optimiza la selección del ángulo de talud y el tipo de sostenimiento. Estudios hidrogeológicos en la estabilidad de taludes. ¿Qué se analiza? El nivel freático y su fluctuación, presiones intersticiales dentro del talud, infiltración de agua y comportamiento en lluvias intensas, flujo subterráneo y su interacción con estructuras geólicas. En los métodos comunes está la instalación de piezómetros, ensayos de permeabilidad, pruebas de bombeo y modelos de flujo con software y la influencia del agua en la estabilidad, aumento del peso del talud, disminución de la resistencia efectiva, presión del poro positiva que reduce el esfuerzo normal efectivo y favorece la falla, cavitación por filtración en rocas fracturadas, pérdida del soporte estructural. En las conclusiones técnicas, la combinación entre el tipo de roca y su grado de alteración define en gran parte la capacidad portante del talud. Rocas alteradas, incluso si originalmente eran resistentes, pierden su cohesión y generan superficies de fallas internas. La estabilidad se reduce significativamente con la presencia de agua, especialmente si no se controla mediante un buen diseño de drenaje. Los estudios petrográficos permiten anticipar zonas débiles y seleccionar materiales o técnicas de sostenimiento adecuados. Los estudios hidrogeológicos son esenciales para evitar fallas por presión de poro, filtraciones o acumulación de agua subterránea. Ambos estudios deben incorporarse en las etapas tempranas del diseño geotécnico para prevenir colapsos y garantizar la seguridad de estructuras.